Hola, bienvenidos a este nuevo webinar de Encuentros para Crecer. Veo que vais entrando en sala. Nada, simplemente me veis y me escucháis correctamente. Tenéis una opción de chat habilitada. A ver si me podéis confirmar que me veis y que me escucháis correctamente. Genial. Vale. Súper bien. Muchas gracias por contestarme. Pues muy bienvenidos a un nuevo webinar, el primero de esta semana, en el que vamos a hablar sobre educar en inteligencia emocional. Os doy la bienvenida. Para los que no me conocéis, soy María Mateos, soy la responsable de formación de Cuentos para Crecer, que somos una plataforma de formación online especializada en dos grandes temas. El primero de ellos es a todo el mundo de la educación emocional, la crianza positiva y respetuosa, etc. Y el otro mundo en el que trabajamos es en el área de la lectoescritura. Desde nuestra plataforma está activa desde hace aproximadamente 6 años y desde entonces nosotros compartimos nuestro conocimiento en estas charlas en abierto que hacemos cada semana. Las hacíamos hasta antes del inicio de esta pandemia y de este episodio de confinamiento que vivimos. Las hacíamos semanalmente y ahora hemos intensificado estas webinars y las estamos haciendo 2 o 3, depende de la semana, por tanto en abierto. Yo soy la responsable del programa de webinars que hacemos cada semana. Os explico un poco, para los que es vuestra primera sesión con nosotros, cómo funcionará esta sesión. Esta sesión tiene una duración de 60 minutos, de los cuales los primeros 35-40 minutos estaré compartiendo con vosotros esta presentación que veis ahora en la parte central de la pantalla. Cuando termine la presentación, la idea es poder tener un espacio de dudas y de preguntas. Y os animo a usar una opción que tenéis que se llama preguntas y respuestas. Y entonces, durante la presentación, en cualquier momento que se os vayan ocurriendo preguntas, las podéis ir anotando en esta opción que se llama preguntas y respuestas. Cuando iniciemos la parte participativa, yo iré leyendo vuestras preguntas en el orden cronológico que me vayan saliendo. Iré contestando en la medida de lo posible, ¿de acuerdo? Lo único que os pido es que esta opción de chat la dejemos solo para temas más técnicos, etcétera, y que las preguntas, etcétera, las canalicemos todas en esta opción de preguntas y respuestas, porque me es mucho más fácil y más secuencial de leerlas de esta manera, ¿de acuerdo? Desde ahora mismo estamos grabando esta sesión, con lo cual no os preocupéis si en algún momento tenéis que salir, entrar, etcétera, etcétera, porque ya sabemos que las sesiones online a veces es más complicado estar todo el tiempo centrado delante del ordenador o la tablet de lo que estéis usando. Y por tanto, no os preocupéis porque yo os voy a mandar, si no puedo mandároslo esta misma tarde-noche, os lo mandaré mañana, la grabación de la sesión y la misma presentación, ¿de acuerdo? Así que tendréis todo el material para verlo tantas veces como queráis, ¿de acuerdo? Dicho todo esto, y ahora sí que podéis hacer uso de esta opción de chat. ¿Está todo claro respecto al funcionamiento de la sesión? ¿Sí? ¿Sí? Sí, vais contestando súper bien. Muy bien. Pues perfecto, pues iniciamos ya la parte más de contenido de esta sesión. ¿De qué hablamos hoy? Hoy hacemos una presentación en la que vamos a hablar de educar en inteligencia emocional y os voy a hacer un pequeñísimo resumen de lo que podéis encontrar en nuestro curso programa de educar en inteligencia emocional. Vamos allá.
¿De qué hablaremos? En primer lugar, hablaremos de qué es esto de la educación emocional. Desde que Daniel Goleman popularizara el término educación emocional, la verdad es que son muchas las veces que leemos, que escuchamos este concepto y no siempre tenemos bien claro de qué estamos hablando. Así que nosotros vamos a intentar explicar cuando nosotros hablamos de educación emocional, de qué estamos hablando. Y lo haremos explicando el modelo SEL. En segundo lugar, hablaremos de por qué pensamos que es importantísimo el trabajo en las competencias socioemocionales. Y después os explicaremos el cómo os proponemos trabajar todas estas áreas. Os proponemos trabajar a través del juego y en concreto a través de la música, a través del cuento y a través también del movimiento. Y por último, dentro de este cómo os explicaremos por qué hemos escogido estos tres vectores como herramientas para transmitir y para trabajar todas las áreas socioemocionales y os daremos algunas ideas y algunas de actividades muy concretas que podéis hacer para trabajar distintas áreas. Y por último os explicaré brevemente en qué consiste nuestro curso de Educar en Inteligencia Emocional. Así que vamos allá con el primer apartado. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de educación socioemocional? Mirad, Daniel Goleman nos dice que la educación emocional es la capacidad, o sea, la inteligencia emocional es la capacidad para reconocer nuestros propios sentimientos, para detectar los estados emocionales de los demás, ser capaces de motivarnos y ser capaces de manejar adecuadamente nuestras relaciones. Esta definición, muy corta, pero ya estamos viendo que abarca muchas áreas, abarca dos grandes grupos de áreas. Una son aquellas áreas que hacen referencia a la gestión del propio yo, es decir, estas áreas más introspectivas de aprender a hacer una mirada hacia adentro y por tanto ser capaces de poner un nombre, de poner una etiqueta a un determinado estado en el que estamos. Hacen referencia también a la capacidad de motivarnos y esto es interesante, quiere decir, y Daniel Goleman se refiere cuando habla de esta motivación en ser capaces de ser resilientes, de mantener nuestros objetivos pese a los obstáculos que nos vayamos encontrando a nuestro alrededor, todo este tipo de habilidades que son también de la gestión del propio yo. Y por otro lugar, hace referencia a nuestra vida en sociedad, porque somos animales gregarios, somos animales que vivimos y existimos en sociedad. Y esto implica que tenemos que desarrollar una serie de habilidades para poder vivir en esta sociedad. Y esto implica aprender a relacionarnos de manera saludable, de manera adecuada, y esto implica aprender a poner la mirada en el otro y hablamos también, por tanto, de empatía, etc. Por tanto, estamos ya viendo en esta primera definición que cuando hablamos de educación emocional o de inteligencia emocional, hablamos de dos tipos de habilidades. Por tanto, hablamos de habilidades socioemocionales, es decir, aquellas que hacen referencia a la capacidad o la habilidad para relacionarme con los demás y aquellas que hacen referencia a la gestión del propio yo. Veamos una definición un poco más compleja. El aprendizaje socioemocional es un proceso, y esto es interesante, es decir, es un aprendizaje, no nacemos con ciencia infusa, no nacemos con todas estas habilidades, sino que estas habilidades las desarrollamos. Y no solo las desarrollamos, sino que las podemos aprender, podemos generar las condiciones para poder aprenderlas a través de un proceso de aprendizaje. Por tanto, es un proceso a través del cual niños o adultos adquieren y aplican de manera afectiva una serie de conocimientos, actitudes y habilidades necesarias ¿para qué? Para comprender y manejar mis propias emociones, para establecer y lograr metas positivas, esto es aquello que hablábamos de la motivación, para sentir y mostrar empatía hacia los demás y para establecer y mantener relaciones positivas y tomar decisiones de manera responsable. Y todo ello, ¿cómo lo podemos ordenar?
Lo ordenamos en la pirámide socioemocional que está basada en el modelo CASEL. CASEL es un organismo no gubernamental que trata, basado en Estados Unidos, que está, su objetivo es la divulgación y la validación de programas de educación socioemocional para niños. Y en este contexto ellos generan un modelo para poder recoger todas estas definiciones y toda esta información que hablamos en un modelo que nos ayude a ordenar todo este aprendizaje de una manera lógica. Y lo hacen a través de esta pirámide socioemocional. Veamos paso por paso todas las partes de esta pirámide. En la base de esta pirámide, ¿qué encontramos? En la base encontramos el autoconocimiento. ¿Y qué es el autoconocimiento? El autoconocimiento es la capacidad para tener clara, para ser capaces de identificar mis distintos estados emocionales, pero es más que eso, es decir, es la capacidad para identificar mis distintos estados emocionales, ponerle una palabra, es decir, saber de qué es lo que me ocurre dentro, esto es enfado, esto es ira, esto es frustración, esto es felicidad, ¿de acuerdo? En segundo lugar, entender que estos estados emocionales tienen un impacto en mi comportamiento. Cuando estoy enfadado hago esto, cuando estoy contento hago lo otro, cuando estoy frustrado hago lo de más allá, etc. Por tanto, mi estado emocional me lleva a actuar de una manera o de otra y aún más, sino que hay determinadas cosas que suceden a mi alrededor que cuando pasan me siento de esta manera. Por tanto, autoconocimiento es ser capaces de entender que a veces pasan cosas cuando estoy en el patio y viene un compañero y me quita un juguete que tengo. Esto es algo externo. Esto, algo externo, genera en mí un determinado estado emocional y además soy capaz de identificarlo y ponerle una palabra. Por tanto, me enfado y cuando me enfado genera un determinado comportamiento. Me enfado y lloro, me enfado y le pego, me enfado y le muerdo, etcétera, etcétera, cualquier comportamiento. Pero es tener claras estos tres pasos. Esto implica, por tanto, una mirada hacia adentro, implica un buen nivel de vocabulario emocional, implica una identificación y una reflexión sobre cada una de estas emociones. Es, por tanto, la base de esta pirámide, porque es extremadamente intensa, extremadamente importante tener un buen autoconocimiento. Hay dentro de toda el área de autoconocimiento también un análisis del propio yo, de mis puntos fuertes, de mis puntos débiles y también una mirada positiva, una mirada desde la autoestima, del quererme a mí mismo. ¿Qué es lo que ocurriría? Un peldañito por encima, estaríamos en el autocontrol. ¿Qué es el autocontrol? El autocontrol no tiene nada que ver con controlar mis emociones. Las emociones no se controlan, las emociones son todas, digamos, y todas responden a un hecho, a algo que ha ocurrido fuera, ¿no? a un estímulo externo y ha generado una determinada emoción. Nosotros no hablamos de emociones positivas y emociones negativas, sino de emociones fuertes. Lo que sí podemos controlar es el comportamiento derivado de esta emoción. Y esto sí que hay que aprender a canalizarlo de manera saludable. Es decir, no vamos a decir que no te enfades, porque es imposible no enfadarse. El enfado responde a un estímulo. Lo que te vamos a pedir es que una vez estés enfadado, en el ejemplo que os ponía antes, pues no le pegues al compañero, no le muerdas al compañero, sino que generes algún tipo de comportamiento que sea más saludable para ti y para los demás. Por tanto, dentro del autocontrol estaría la gestión del comportamiento derivado de estas emociones fuertes y, por tanto, dentro de esta área estaría toda la área de aprender a calmarse, importantísima, la gestión y estaría también la gestión, por tanto, de estas emociones como pueden ser el miedo, la rabia, el enfado, la frustración, etcétera, etcétera. Pero ahora pensar, va a ser muy difícil que yo tenga un buen autocontrol si no soy capaz de identificar qué es lo que me ocurre y si no he hecho la reflexión
de por qué me ha ocurrido. Por tanto, para trabajar el autocontrol tenemos que haber hecho un paso previo, que es todo este autoconocimiento. Estas dos partes de la pirámide, el autoconocimiento y el autocontrol, hacen referencia al propio yo. Y el resto, las que veremos ahora, la conciencia social, la habilidad social y la toma responsable de decisiones, hacen referencia a esta capacidad para relacionarnos con el mundo, con los demás. Primera de ellas, conciencia social. ¿Qué es la conciencia social? La conciencia social abarca principalmente dos grandes áreas. Primera de ellas, la empatía, es decir, ser capaz de comprender los estados emocionales de los demás. Y esto no quiere decir que los comparta, quiere decir que los entiendo. Que entiendo que ahora tú te sientes triste, o que entiendo que ahora tú te sientes enfadado. Estaré o no de acuerdo, pero entiendo. Es la capacidad, por tanto, para ponerme las gafas del otro. Y es importantísima para aprender a relacionarnos. Si no, va a ser muy difícil. Por tanto, la empatía y la capacidad también de respetar la diferencia y de la diferencia en todas sus variedades. Si no soy capaz de entender la diferencia como parte de la vida y si no soy empático, va a ser muy difícil que me relacione de manera saludable, de manera constructiva con los demás. Y por tanto, esta conciencia social es la base para las habilidades socio, de esta parte de habilidades que hacen referencia a mi capacidad para relacionarme con los demás. Un peldañito por encima está la habilidad social. La habilidad social, ahora sí, son todas aquellas habilidades que necesito activar cuando estoy con los demás. ¿Y qué habilidades son? La habilidad para aprender a resolver conflictos de manera constructiva, porque el conflicto existe, porque vivimos en sociedad, porque somos diversos y porque pensamos diferente. Y el conflicto no hay que tenerle miedo. El conflicto es inherente a la vida en sociedad y, por tanto, hay que tener muy claro que nos vamos a veces a enfadar. No pasa nada, pero hay que aprender a solucionar conflictos, incluso a sacar cosas buenas de este conflicto. Y hay una serie de habilidades que tenemos que entrenar. Por otro lado, ¿qué otras habilidades voy a necesitar para vivir en sociedad? Necesito aprender a comunicarme de manera asertiva. Necesito aprender a comunicarme sin dañar a los demás, expresando aquello que quiero decir, no lo que pienso, lo que quiero, etc. Todas las habilidades de asertividad, de comunicación positiva, también hay que entrenarlas. Las habilidades para aprender a trabajar en equipo, para aprender a cooperar, también son habilidades que trabajaríamos en esta habilidad social. Y por último, está la toma responsable de decisiones. ¿Qué es la toma responsable de decisiones? Es la habilidad para aprender a tomar decisiones pensando no solo en mi propio interés, sino en qué impacto van a tener mis decisiones en los demás y aprender a tomar la mejor decisión, pero no solo para mí, sino para todos. Como veis, esta toma de decisiones responsable activaría todas las demás. Porque la habilidad social, para tener unas buenas habilidades sociales, necesito primero haber trabajado las habilidades que hacen referencia al propio yo. Para tener una buena habilidad social, necesito tener empatía, necesito entender a los demás. Sin empatía va a ser muy difícil que nos entendamos, que no entramos en conflicto. Para resolver conflictos necesito ponerme en tu lugar, etcétera, etcétera. Por tanto, por esto hablamos de una pirámide de las 5 habilidades socioemocionales básicas. Cuando nosotros estamos hablando de educación emocional, estamos hablando de todo este aprendizaje y todas que deberíamos transmitir y que deberíamos sobre todo generar las oportunidades para que los niños vayan adquiriendo. Hablemos del por qué. ¿Por qué es interesante o por qué es importante hablar de educación emocional? Y vamos a hablar un poco de la neurociencia de las emociones. Y vamos a hablarlo también en relación a los procesos y a los entornos de aprendizaje. La primera gran idea que me gustaría transmitiros es que nuestro cerebro
piensa, siente y actúa de manera interconectada. ¿Qué quiere decir esto? Que la emoción no está por un lado, la cognición por otro y la acción por otro. No, somos uno solo y estamos totalmente interconectados. Veamos un poco cuál es esta interconexión y cuál es el papel de las emociones dentro de toda esta interconexión. Mirad, cuando un estímulo sensorial, vamos un paso por detrás, a nuestro alrededor hay aproximadamente unos 2 billones de bits sensoriales que ocurren cada segundo. Nosotros no somos capaces de procesar toda esta cantidad de información y para ello tenemos el filtro reticular, que es quien se encarga de decir qué información entra en nuestro sistema neurológico y qué información deja fuera. Y este filtro reticular tiene la capacidad de filtrar aproximadamente unos 2.000 bits sensoriales. De estos 2 billones dejamos entrar en el sistema unos 2.000 bits sensoriales. Una vez esta información ha entrado dentro de nuestro sistema, viaja hacia esta parte que veis en el centro, con un recuadro de color púrpura, que es el sistema límbico, nuestro cerebro emocional. ¿Qué es lo que ocurre en este sistema límbico? Esta información sensorial que ha entrado es interpretada en el sistema límbico y se genera un determinado estado emocional. Dependiendo del estado emocional que se haya generado, la información sensorial va a poder viajar hacia el neocórtex, esta parte de aquí que es el cerebro racional, o hacia el tronco cerebral que es el cerebro animal. Cuando el sistema límbico interpreta esta información sensorial y está en un determinado estado emocional de una emoción fuerte, como puede ser el miedo, la rabia, la frustración, incluso hemos visto en técnicas de Neuroscan que el aburrimiento es también una de ellas, este cerebro emocional, este sistema límbico se hiperestimula. Vemos mucha actividad en una parte muy importante de este sistema límbico que es la amígdala. Cuando hay hiperactividad en la amígdala, quiere decir que estamos en un estado emocional fuerte, la información sensorial que había entrado en el sistema se envía hacia el tronco cerebral o cerebro animal o cerebro reptiliano. Es el que desencadena toda una serie de mecanismos que hacen que es el que controla nuestros estados, es decir, es el que me lleva a la acción, es el que me hace cuando tengo miedo, me hace andar más rápido, es el que me hace tensar mis músculos cuando estoy enfadado, etc. Es el que toma la acción. Y cuando ocurre esto, se bloquea el paso de información hacia el neocórtex, que es donde está el cerebro racional, el cerebro donde se produce la consolidación de la información nueva, donde se almacena la memoria a largo plazo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que el sistema límbico o cerebro emocional es el interruptor del encendido y del apagado del aprendizaje. Esto quiere decir que sin unas condiciones emocionales óptimas, por tanto, el aprendizaje se imposibilita. Cuando este sistema límbico está hiperestimulado, la información que está entrando o que pudiera estar entrando en el sistema no puede llegar al neocórtex, que es donde se produciría el aprendizaje. Por tanto, cuando estoy en una emoción como el enfado, como la ansiedad, como la frustración, como el aburrimiento, este sistema límbico está hiperestimulado y no tengo capacidad para aprender. Esto lo veréis clarísimo. Tenemos un niño súper enfadado, por lo que sea, ¿de acuerdo? Está muy enfadado. Y vemos a una madre, a un padre, a un profesor que se pone a su nivel, etcétera, y le empieza a explicar: oye, mira, Pepito, no pasa nada. Imaginaros que el niño está muy enfadado porque le han dicho que tiene que ir a ducharse y ahora no quiere ducharse.
sienta mal, el niño se enfada, se enfada, se enfada, su amígdala se ha hiperestimulado. Va la madre, mucha paciencia porque le han dicho que tiene que tener mucha paciencia, se pone a su nivel porque le han dicho que hay que bajar al nivel del niño para hablarle. Dice, mira Pepito, ¿sabes lo que pasa? Que ahora tenemos que ir a duchar porque si no se nos hará muy tarde. Y le empieza a dar ¿qué? A dar razones, a hablar. ¿Dónde habla? Le está hablando a su neocórtex, le está hablando de manera racional. ¿Qué es lo que pasa? Que Pepito no atiende a razones. Pepito está imposibilitado para acceder, para que esta información que está entrando llegue hacia el neocórtex, porque quien ha tomado el control de Pepito en ese momento es su cerebro animal. Por tanto, aquellas charlas que le está dando la madre no sirven de nada. Pues esto es exactamente en una manera muy gráfica y en un momento que creo que todos seguro que habéis identificado lo que ocurre cuando esta amígdala, cuando este cerebro emocional se hiperestimula. Por tanto, para aprender, necesitamos pasar dos filtros. El primero lo he dicho muy rápido, pero es el filtro de la atención, del captar la atención. Y el segundo, y que nos ocupa hoy, tenemos que pasar el filtro emocional. Tenemos que generar unas condiciones emocionales que posibiliten este aprendizaje. Richard Davidson, que es un neuropsicólogo que juntamente con Daniel Goleman es de las personas que más ha estudiado desde el punto de vista de la neurociencia las emociones, qué impacto tienen las distintas emociones qué ocurre en nuestro cerebro cuando estamos en distintas emociones. Y si os interesa este tema y no le conocéis, os animo a que le busquéis y busquéis lo que ha escrito y lo que ha divulgado. Richard Davidson nos dice que cuando las emociones perturbadoras, y podemos leer estas emociones perturbadoras como emociones fuertes, de las que os hablaba antes, se producen en nuestra mente, interfieren con la capacidad para aprender, lo que acabo de decir. Este amígdala se hiperestimula y bloquea el paso de información hacia el neocórtex. Por consiguiente, la habilidad para controlar, y luego lo matiza, y os lo matizo yo también, las emociones es crucial para ayudar a los niños a que aprendan mejor. Richard Davidson, esto está extraído en una charla súper interesante, la podéis encontrar por YouTube, muy fácil, que dio a este organismo que hacía referencia antes, a todos los asociados de Castle. Richard Davidson decía que la habilidad de autocontrol y dentro de esta habilidad de autocontrol, la habilidad para aprender a calmarse, es decir, en términos neurológicos sería la habilidad para que esta amígdala vuelva a un estado de calma, es crucial para la capacidad de aprender. Si no damos herramientas, si no damos mecanismos para aprender a calmarnos, para volver a estados de calma cuando estamos en estas emociones fuertes, nos estamos perdiendo oportunidades de aprendizaje. Y por tanto no se trata, de nuevo, de no sentir enfado, de no sentir rabia, delante de un problema que nos sale, no sentirme frustrado, sino de aprender cuando estoy en esta emoción a volver a un estado de calma que me permita volverlo a intentar, que me permita generar una estrategia para salir de esta situación que me ha generado el enfado, etcétera, etcétera. Os hablaba antes de esta hiperestimulación de la amígdala y ahora os lo enseño. Mirad, en las 4 imágenes de abajo veréis 4 estados emocionales, ¿de acuerdo? El primero del cuadrado de cuadraditos, digamos, en la parte superior a la izquierda sería tristeza. Veríamos en la parte central mucha actividad, ¿veis? Esta parte central, mucha actividad, la vemos pintada de rojo, y en la parte inferior, que esto sería el tronco cerebral, veríamos mucha actividad, y en la parte de arriba, que es este tronco, es esta neocórtex, no veremos actividad. Ahora lo vamos a comparar con la de al lado, que es la felicidad. Como podéis ver, se ve mucha actividad en el córtex prefrontal, en este neocórtex, en este cerebro racional, y no vemos actividad roja
ni en la amígdala, ni en el sistema límbico, ni en el tronco cerebral. Es decir, hay determinados estados emocionales que imposibilitan el acceso a información hacia las partes del córtex prefrontal. Las dos de abajo, la de abajo de la felicidad es el miedo. De nuevo veis cómo se activa el tronco cerebral. Y la de al lado del miedo, la de abajo de la tristeza, es el aburrimiento. Cómo se activa de nuevo este córtex prefrontal. Por tanto, hay una correlación, como nos dicen en este estudio que os he extraído de Reyes Senal del 2012, hay una correlación fuerte entre el clima emocional existente en un aula y el éxito académico de los alumnos. Porque es evidente, si tenemos un clima emocional propicio, en el que haya motivación, en el que haya felicidad, etc., tenemos la posibilidad de acceder a este neocórtex. Por tanto, contra aquello que se decía hace mucho tiempo, la letra con sangre entra, tendría que ser todo lo contrario, ¿no? La letra con sonrisas o con felicidad sí que entra. ¿De acuerdo? Las dos imágenes que veis en la parte de arriba, la A y la B, es para ver la correlación entre actividad. Cuando vemos una amígdala hiperestimulada, que es esta parte central, sería una imagen cenital, no vemos actividad en la parte del córtex prefrontal versus, que sería la imagen B, versus la imagen A, que veríamos muy poquita actividad en la amígdala, sin embargo sí veríamos actividad en el córtex prefrontal. ¿De acuerdo? Esto es básicamente un resumen de lo que os he dicho. Simplemente quedaros con si os tuvierais que quedar con una frase de todo lo que os he dicho, a mayor actividad en el córtex prefrontal, menos actividad en la amígdala. ¿Cuándo se activa la amígdala? La amígdala se activa cuando estamos en estados emocionales fuertes. Por tanto, con esto, digamos, dicho todo. Avancemos un poquito más. ¿Cuál es nuestra propuesta en relación a este aprendizaje socioemocional del que hablábamos en el primer bloque? Nuestra propuesta es a través del juego. El juego es una herramienta, es un vector de aprendizaje natural para los niños. Aprendemos jugando. Seguimos, de hecho los mayores, seguimos aprendiendo jugando. Muchas veces cuando estás pasándotelo muy bien porque estás aprendiendo, generando algo, tienes aún la sensación de que estás jugando. Por tanto, el juego es un mecanismo potentísimo para el aprendizaje. Pero yendo más allá, nosotros os proponemos usar varias áreas. La primera de ellas que os proponemos son las manos. ¿Por qué? Sabemos que, en primer lugar, como seres humanos, nuestro primer conocimiento del mundo, o de los primeros, mucho antes que la vista, es a través de las manos, ¿no? Las manos, por tanto, no son naturales. Quizás ahora en el mundo occidental poco a poco hemos dejado de usar tanto las manos, pero estamos preparadísimos para usar nuestras manos, para construir cosas, pero también para construir conocimiento. Hay una estrechísima relación entre la mano y la cognición. De hecho, metodologías que muy testadas y que creo que todos estamos de acuerdo que funcionan muy bien, como puede ser metodología Montessori, usan mucho esta conexión de la mano, ¿no? Muchos de los materiales Montessori son materiales físicos, hace experimentar desde, yo qué sé, las letras de lija, que las tocamos porque tiene un tacto rugoso distinto, etcétera, etcétera. Por tanto, creo que a veces infravaloramos las manos en este proceso natural de aprendizaje. Una manera, por tanto, fantástica de trabajar toda el área emocional es usando nuestras manos. ¿Cómo podemos usar nuestras manos? Y os vamos a dar 4 juegos muy fáciles, una pequeña parte
de lo que podéis encontrar en el curso de Educar en Inteligencia Emocional, a través del uso de las manos. Mirad, el enfado, para canalizar este enfado y para aprender, entre otras cosas, a calmar y a salir de esta emoción. Por ejemplo, sabemos que el dibujo a través de líneas rectas en la disposición que sea, en diagonales, recta, perpendiculares, como queráis, pero de líneas rectas, nos ayuda a controlar esta rabia, este enfado, y nos ayuda a calmarnos. Por tanto, cuando nos enfocamos en el dibujo, estamos calmándonos. Materiales, por ejemplo, como las arcillas, etcétera, también son materiales que al tacto y trabajándolos nos van a ayudar a volver a la calma. Para canalizar, por ejemplo, la frustración o el enfado derivado de una frustración, cuando rompemos papeles en pequeños trocitos, nos alivia el disgusto, nos alivia la indignación. De hecho, una de las actividades, por ejemplo, que nosotros proponemos en el curso es esta caja de los enfados, en los que escribimos nuestro enfado y luego lo rompemos en pequeños pedacitos. Este movimiento de romper es liberador también a nivel emocional. Para el miedo, sabemos que tejer y hacer pequeños ejercicios de costura nos ayuda a canalizar el miedo. Y para la tristeza, cuando pintar paisajes, cuando somos capaces de pintar paisajes y sobre todo del que sea un paisaje de un bosque, del mar, de lo que nosotros queramos, pero usamos o pedimos que usen muchos colores para pintar este paisaje. Hay un punto cromático que también nos ayuda mucho a levantar este ánimo, ¿no? El ser capaces de pintar y además de usar cuantos más colores y más vivos mejor, hace un efecto contrario cuando estamos en estados emocionales de tristeza. ¿Qué más os proponemos? Os proponemos el movimiento. ¿Por qué? Porque cuerpo y emoción están estrechamente ligados. De hecho, la palabra emoción proviene etimológicamente de la palabra emovere, que quiere decir movimiento. Las emociones se viven en el cuerpo, tienen una huella en nuestro cuerpo. Cuando estamos tristes, estamos así. Cuando estamos contentos, estamos así. Nos expandimos. Nuestra sonrisa, nuestra gestualidad, las emociones, por tanto, se viven en el cuerpo y se sienten en el cuerpo. No sé si habéis visto un experimento que se hizo en una postura que se llama la postura de poder, y se hizo un experimento que además está muy validado, que intentaba entender si a través de nuestro cuerpo, a través de cambiar nuestra postura, podemos también influir en nuestros estados emocionales. Hay muchas, a mí esta relación me parece muy interesante, es decir, si las emociones tienen un impacto en mi cuerpo, en la manera como me muevo, en la manera como me presento al mundo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si conscientemente cambio esta postura? ¿Cómo afectará? ¿Habrá algún cambio en mi estado emocional? Y la respuesta es que sí. Se hizo un experimento con la postura del poder. La postura del poder es una postura, piernas abiertas, brazos, no me veis, pero bueno, brazos alrededor de las caderas, formando de esta manera, ¿de acuerdo? El pecho bien abierto, la espalda recta, la cabeza mirando arriba, ¿de acuerdo? Esta es una posición que transmite seguridad, que transmite poder, que transmite confianza en uno mismo, etc. Se hizo una investigación y se constató que si hacemos durante 2 minutos esta postura de la confianza, etc., nos sentimos nosotros mismos
estamos más confiados, tenemos más autoconfianza, etcétera, etcétera. Entonces, era una postura que se hace hacer, por ejemplo, es una técnica que se hace hacer antes de ir a una entrevista de trabajo, antes de hacer una presentación importante, antes incluso de hacer un examen, etcétera. Por tanto, sí hay una relación directa entre las emociones y cómo se presentan en nuestro cuerpo. A través de nuestro cuerpo también podemos trabajar determinadas emociones. Y esta es un poco la idea, que presentamos en el curso. Hoy os presento solo 2 actividades. Una de ellas es, y las 2 están encaminadas en ser conscientes de esta huella de las emociones en nuestro propio cuerpo y ser capaces de ver hasta qué punto esta relación de la que os hablaba en la segunda parte de la presentación, esta relación que os hablaba de que nuestro cuerpo siente, piensa y actúa de manera interconectada, creo que a veces no lo tenemos suficientemente interiorizado. Entonces, creo que una de las actividades muy interesantes para trabajar y para trabajar todas las áreas de conocimiento es ser capaces de identificar cómo estamos, cuál es nuestra postura y, por tanto, ser capaces de ver esta interrelación. Actividad 1, conocemos nuestras emociones. La idea es nos repartimos por parejas. Les damos una ficha en las que hay 12 caras, en cada una de ellas se expresa una emoción. ¿Y cuál es la idea? En función de los gestos que voy haciendo, mi pareja va a tener que ir adivinando cuáles son las distintas emociones por las que ir y por tanto llegar a completar estas 12 estados emocionales. Otra es, enséñame cómo te mueves y te diré cómo te sientes. La idea es que vamos a usar también la música y vamos a ir caminando, escuchando determinadas músicas que nos ayuden. Luego veremos una actividad musical, pero vamos a ir caminando, expresando el ira, caminando, expresando la tristeza, caminando, etcétera, etcétera. Les vamos a dar situaciones muy concretas, pues esto, caminar, llamar a la puerta, hablar, etcétera, etcétera, en determinados estados emocionales. Y luego vamos a hacer la reflexión de cómo estaba nuestro cuerpo en cada uno de estos estados emocionales y en cada una de estas situaciones que hemos ido, digamos, trabajando como si fuera un roleplay. La tercera área que yo os quería hoy compartir era esta área de la música. ¿Por qué? La música, de nuevo, decimos que la música es una necesidad cerebral. La música sabemos que activa el mecanismo de recompensa cerebral. Sabemos que la música aumenta determinadas regiones muy interesantes también en relación a los estados emocionales y al trabajo emocional. Una de ellas es la ínsula. La ínsula cerebral es un área bisagra entre este sistema límbico y el neocórtex. Es en la ínsula cerebral, es un área, por tanto, de integración de las emociones y los procesos cognitivos, y es en la ínsula donde se encuentran las neuronas espejo, que son las que me van a permitir sentir empatía con los demás. Por tanto, cuando presento músicas que me gustan, músicas que conectan conmigo, se observa mayor actividad en esta ínsula cerebral, en los sistemas de recompensa, que son los sistemas de motivación intrínseca, y también en determinadas zonas de la región del neocórtex. Y además, y de manera también muy interesante, se encarga de disminuir aquellas áreas que me van a generar cuando estoy en determinadas emociones fuertes, y por tanto hay un menor impacto en esta hiperestimulación de la amígdala que hablábamos antes. Por tanto, la música debería ser también una buena herramienta para trabajar todas estas áreas socioemocionales de las que hemos ido hablando. Una actividad
para conectar y sobre todo para conectar con nuestros estados emocionales. Puede ser una actividad que se llama un mundo de alegría y de tristeza. Vamos a marcar 2 espacios diferentes, si estamos en casa, en el aula, y uno va a ser el mundo de la alegría, otro va a ser el mundo de la tristeza. Vamos a ir escuchando determinadas músicas y vamos a ir hacia el mundo de la alegría o hacia el mundo de la tristeza. Y luego vamos a ir a reflexionar en cómo nos hemos sentido en un mundo y cómo nos hemos sentido en el otro. Este tipo de actividades que prácticamente todas las que estoy compartiendo forman parte del área del autoconocimiento, nos ayudan a mirar hacia adentro, a analizar hacia adentro. No estamos especialmente entrenados para una mirada interior. Normalmente todo ocurre hacia afuera y hemos dicho que la base de todo este aprendizaje es aprender a mirar hacia adentro para tener un buen autoconocimiento y en un segundo paso tener un buen autocontrol. Os propongo, por tanto, un buen trabajo de autoconocimiento. Estas son algunas de las actividades que podéis usar, pero sobre todo os propongo que trabajéis a través del juego, y este juego, ¿cómo puede ser? Puede ser un juego musical, un juego de movimiento, un juego de experimentación, etcétera, etcétera. Y hasta aquí esta parte de contenidos. Voy a explicar muy brevemente en qué consiste el curso de educación emocional, de educar en inteligencia emocional. Nosotros hemos preparado un programa de 2 niveles. A un primer nivel, un programa de actividades de experimentación de movimiento musicales y a través de los cuentos para hacer con los niños en cada una de estas 5 competencias socioemocionales básicas que hoy os compartía. Es un programa pensado para niños de los 3 a los 12 años. Y luego a otro nivel, este es un nivel, y el segundo nivel son actividades de reflexión para el adulto. Es decir, actividades y herramientas que os darán a vosotros adultos, ya seáis familias o docentes, mayor conocimiento y mayores herramientas para poder trabajar con los niños. Hablaremos de autoestima, hablaremos de frustración, hablaremos de asertividad, hablaremos de resolución de conflictos, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo haremos todo esto? Todo esto lo hacemos en una plataforma de formación y a través de webinars. Este es un curso que tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización. Vamos acompañando todo el aprendizaje a 2 niveles. Tenemos un primer nivel que hacemos siempre, introducimos el bloque, nos dividimos en 5 bloques la información, introducimos el bloque a través de un documento de lectura y un webinar, y luego trabajamos de manera autónoma a través de una plataforma de formación donde encontráis vídeos, materiales de descarga, actividades y materiales de autoevaluación. Siempre es un acompañamiento, es un curso que tiene un acompañamiento 100% y es un curso muy completo, tanto, ya os digo, a nivel de herramientas para el adulto como de actividades para hacer con los niños. Empezamos el próximo lunes, por si a alguien le interesa, y a ver si puedo, os voy a compartir en la opción de chat el enlace por si a alguien le interesa. Claro, a ver un segundo, dejar un momento que ya me he ido del... A ver, un momento. A ver si os lo puedo compartir. Listo. A ver, listo. A ver, os comparto el recorrido. Vale. Este es el curso. Aquí encontraréis, en este enlace encontraréis toda la información por si a alguien le interesa, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Aquí tenéis toda la info, ¿de acuerdo? Os voy a dejar también mi correo electrónico por si no lo tenéis, para cualquier información extra que necesitéis, ¿de acuerdo? Dicho todo esto, estoy a vuestra disposición. Voy a ir ya a la parte más... Vale, ¿cuánto cuesta? Mirad, os enseño. Encontráis aquí cambia moneda, ¿vale?
Entonces, seleccionáis, en este caso México, seleccionáis moneda, le dais al intro, y ahora está pensando, no lo veis, pero está pensando, sí que lo veis. Y ahora se os va a cambiar y sale la moneda que vosotros os interese, ¿de acuerdo? La forma de inscripción y de pago siempre es online y es a través de tarjeta, PayPal, y para las personas que están dentro de la zona euro podéis hacer transferencia, ¿de acuerdo? Venga, me voy al apartado de preguntas. Vamos allá. Si puedo. Que no me deja entrar. A ver, quizá tengo que dejar de compartir. Vale, listo. Vale, Ana me decía... sea el caso de los niños sometidos bajo estrés. Sí, entiendo que cuando Ana, cuando me pide por el tema de los niños bajo estrés, se está refiriendo a una mayor actividad en esta amígdala. Sí, cuando los niños están en situaciones de estrés hay una hiperestimulación de la amígdala, sí, está. Y hay también, por tanto, ahí estaríamos hablando de esto. ¿Damos algún tipo de certificado? A ver, el certificado, si os referís a esta charla de hoy, no hay certificado. Esto es una charla online, ¿de acuerdo? No hay certificado. Si os referís al curso, en el curso sí que hay certificado. Os digo que en cada bloque hay una parte de autoevaluación y sobre todo al final del bloque hay un apartado que son casos de estudio y os pido que hagáis 2 casos de estudio y correctamente de los 5 que hay y si lo hacéis bien hay un certificado. ¿Alguna actividad de educación emocional relacionada con la disciplina positiva? Vale, a ver, a ver, disciplina positiva es una metodología de crianza respetuosa y es una metodología, a ver, es un desarrollo de una teoría de psicología individual desarrollada por Alfred Adler Rudolf Drekius, que Jane Nelson transformó toda una parte muy teórica en una metodología que los padres pudieran aplicar de manera, padres o docentes pudieran aplicar de manera muy fácil hacia los niños. Entonces, todas las actividades o las herramientas de disciplina positiva tienen por objetivo principalmente dar aliento a los niños, es decir, conseguir que se sientan autónomos, etcétera, etcétera. Entonces, no son específicamente para trabajar las áreas de educación emocional. Entonces, las herramientas de disciplina positiva, para mí, para que sean efectivas, necesitamos entender bien qué es la disciplina positiva, qué es para poderlas aplicar, pero no son específicamente de educación emocional. Justamente la semana pasada hicimos una charla en abierto, no sé si alguno vino, quizá no, pero si a alguien le interesa, os voy a dejar el link, ¿vale? De el vídeo de la charla de la semana pasada sobre, a ver si lo encuentro, no lo he encontrado. No, era sobre comunicación asertiva, ya no sé ni lo que digo, pero os buscaré, ahora no lo encuentro así fácil, pero si me escribís y os interesa el tema de la disciplina positiva, os lo busco y os mando el enlace para que lo veáis. ¿Qué más? Ana, me preocupa que los niños están estudiando en casa, los padres no saben nada de educación y muchas veces no saben tratar a sus hijos. Vale. Bueno, sí, creo que los niños, muchos de ellos están en casa. A ver, no saben nada de educación, quizá es un poco bestia esta afirmación, pero
los padres no tienen por qué saber enseñar a multiplicar o enseñar a fracciones, a reducción de fracciones, etcétera, pero los padres saben muchas cosas, conocen mucho a sus hijos y no todos, pero yo creo que sí que hay muchos padres que empiezan a tener una relación y a tener un foco en todas las áreas emocionales, etcétera. Entonces, también hay profesores que no saben nada de educación emocional, lo digo porque los he vivido en mis carnes y los he vivido en las carnes de mis hijos, con lo cual creo que esta situación en la que estamos todos en casa y los padres tienen que asumir un papel más activo, puede ser también, ¿por qué no?, una oportunidad. No sé muy bien tu comentario por dónde iba, pero bueno, esta es mi opinión. ¿Los certificados de los cursos son homologados? No, los certificados, mirar, si ahora os preguntara de dónde sois, no os lo preguntaré porque somos muchos, pero seguro que me diríais que prácticamente de todo el mundo, ¿no? El otro día hablaba con una chica que me decía, no, es que yo te estoy escuchando desde Sydney, ¿no?, Australia. Entonces, las personas que hacen nuestros cursos son también de todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que es imposible que hagamos un proceso de homologación. Nosotros estamos en España, incluso en España cada comunidad autónoma tiene su propio proceso de homologación. Empezamos el proceso de homologación de algunos de nuestros cursos en algunas de las comunidades autónomas, pero que nos dimos cuenta que el proceso es tan lento y nosotros somos tan dinámicos en la generación de cursos que no nos merecía la pena, con lo cual no, nuestros cursos no están homologados y no lo estarán. O sea, tenemos un certificado, te certificamos, te podemos certificar todo lo que hemos enseñado, pero no estarán homologados porque no es nuestro foco. Lo siento, Alba. A ver, Gabriela. A ver, os pido a los que me estáis escribiendo por el chat, que veo que hay muchísimas cosas y no doy abasto. Vale. Me hacéis un súper favor, me copiáis la pregunta y me la metéis en preguntas y respuestas porque así voy por orden y no me dejo a nadie, ¿vale? A ver, Gabriela me dice, cuando estamos con un niño enojado y queremos tratar de calmarlo, ¿cómo es que traspasamos los filtros límbicos? Vale, a ver, cuando estamos con un niño enfadado y lo que queremos es calmarlo, lo que tenemos que hacer con este niño es empezar a trabajar a transmitir y a trabajar con ellos técnicas para que aprendan poquito a poco a relajarse. Técnicas muy diversas. Podemos trabajar sobre la respiración, podemos trabajar a través de materiales manipulativos como pueden ser botellas de la calma, podemos tener en casa un rincón de la paz, etcétera, etcétera. Es decir, podemos trabajar a través de pequeñas meditaciones, podemos usar una rueda de las opciones. Todo esto, por ejemplo, son herramientas de disciplina positiva, alguna de ellas, ¿eh? ¿Qué quiere decir todo esto? Que lo que tenemos que hacer cuando está muy enfadado, no cuando está muy enfadado, sino en una situación de calma, tenemos que ir entrenando una serie de habilidades que cuando él esté enfadado pueda activar. Por esto, nosotros dentro del curso os proponemos muchas actividades para trabajar en una situación de calma y cómo acompañarlos cuando están en este momento de enfado. ¿Qué es lo que no nos va a servir? Si nunca hemos trabajado en la respiración y el niño está hiper enfadado y le decimos, muy bien, y ahora respira, cálmate. Pues no va a respirar ni se va a calmar porque no sabe ni cómo hacerlo. Entonces, todas las técnicas que generemos para aprender a calmarse, que son estrategias para que él poco a poco las vaya aprendiendo y cuando esté en una situación que vaya a necesitar las pueda usar. Este es un poco el enfoque. Bueno, lo que os decía, vale. Cuando los niños son maltratados, ¿qué tipo de sentimiento o emoción muestran de acuerdo a lo que usted explicó? Cuando hay un niño que tiene un maltrato, probablemente hay en lo que habría que trabajar es todas las emociones derivadas de esta situación y por tanto toda la parte de autoconocimiento, porque probablemente ni siquiera es capaz de verbalizar aquello que le ha pasado.
toda la parte de autoconocimiento y de autocontrol, y de gestión del miedo, gestión de la rabia, etcétera, etcétera. Vale, puedes mencionar actividades para compartir con los alumnos para exteriorizar sus sentimientos con la plástica, la música, el teatro, etc. Vale, os voy a compartir de nuevo la pantalla. A ver, un segundo, a ver si lo consigo. Voy. No, esta no, esta. Vale. Mirad, si entráis aquí, yo os voy a dar dónde están los recursos que tenemos en abierto que seguro que os ayudan, ¿vale? Y luego os lo pongo. Si estáis aquí, ¿vale? Yo os voy a ir compartiendo, ¿eh? A ver, un momentito. Vale, venga. Por ejemplo, actividades que podéis usar usando, como dices, las manos, ¿no? Entiendo, la plástica, quieres decir las manos, en el sentido etimológico de la palabra, ¿de acuerdo? En este enlace encontrarás, os lo cuelgo en el chat también, pero para que lo veáis. En este enlace encontraréis un montón de estas actividades, ¿vale? Aquí os explicamos la conexión cerebro-manos y luego os compartimos varias actividades. Luego, a través, por ejemplo, del movimiento, que también es una buena herramienta que podéis usar. A ver si lo encontramos. En cualquier caso, dentro de lo que es, ahora os lo dejaré también, pero aquí son juegos de expresión corporal para trabajar distintas emociones. ¿Qué más? Mirad, dentro de lo que es el blog, ¿vale? Si filtráis por educación emocional, que está aquí, ¿veis? Educación emocional, os voy a dejar el enlace directo en el chat, ¿vale? Encontráis toda la información que hemos dejado, que tenemos en abierto. Ahí se ha colgado ahora, no, vale. Y luego tenéis también microcharlas en formato vídeo que quizá también os puedan ayudar y os puedan interesar. De nuevo, si las filtráis, encontraréis, a ver, aquí, educación emocional, ¿vale? Os dejo también el enlace directo. Y luego recomiendo muchísimo, si una red que a nosotros nos gusta mucho usar, ¿vale? A ver, un momento. Estoy aquí compartiendo, aquí no. Vale, listo, aquí. Y que tenemos mucha información nuestra y de otras personas que nos gustan mucho, es Pinterest. Entonces, en Pinterest tenemos mucha información ordenada, ¿vale? Podéis tener, por ejemplo, este tablero, que es educación emocional en el aula, por si os interesa, ¿vale? Os dejo el tablero y luego tenemos también con libros de consulta, educar en inteligencia emocional, etcétera, etcétera, ¿vale? Os lo recomiendo que si os gusta Pinterest, que le echéis un vistazo porque está toda nuestra información ordenada y además información de, digamos, de otros, ¿vale? Que os puede ir bien. Vale, venga, sigo. Ya lo he hablado, no por hacer los padres en este tiempo de COVID. ¿Qué recomendaría a los padres hacer en este tiempo de COVID? Mirad, yo en este tiempo de COVID me enfocaría básicamente en dos cosas. Primero, en detectar si hay signos de ansiedad y de estrés. Ahora os comparto algún enlace sobre el tema. Y porque los niños evidentemente no nos van a decir, ay, ¿nos aparecen los enlaces? ¿Nos aparecen a nadie? Espera, os los vuelvo a copiar, perdonad. Un segundo, Os los vuelvo a copiar.
Vale, 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 ya lo veo. Vale, 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 no, no me, vale, perdonad. Os los cuelgo, es que no estaba, estos son los de Pinterest, ¿vale? Y, y el resto os los he, bueno, os he dado la ruta que más o menos es lo mismo, ¿vale? Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí que os han aparecido. Vale, perdonad. He sido yo que no tenía bien puesta una opción. Vale, lo que os decía. Yo, mi foco de interés sería en saber si hay signos de ansiedad, que sería bastante, que podría ser bastante normal, es bastante normal. Y por otro lado, me enfocaría en el autoconocimiento, es decir, en que ellos sean capaces de expresar aquello que les ocurre y en transmitir todo tipo de técnicas o entrenar todas estas técnicas que me ayuden a calmarme, técnicas de respiración, técnicas de concentración, etc. Es un buen momento porque tenemos más tiempo. Entonces, creo que realmente lo más interesante sería justamente abrir estos canales para que ellos puedan expresar, si no los tenéis ya abiertos, porque a veces cuesta expresar y por tanto toda el área de autoconocimiento, ya sea a través del cuento, ya sea a través de juegos, etcétera, y sobre todo estar muy atentos a ver si detectamos alarmas o síntomas de ansiedad. ¿Podrías compartir el link de la semana pasada? El link de la semana pasada, ¿de cuál? No, la semana pasada hablamos de asertividad, de comunicación positiva, ¿de acuerdo? Si queréis sí que os lo comparto, el de comunicación positiva. Este es es este, ¿vale? Os dejo el enlace. Este es el de... no. Os lo compartiré en el enlace, ¿vale? En el enlace que os mandé la grabación os comparto el de comunicación asertiva, si queréis, ¿vale? Ahora no me es fácil compartirlo. A ver, de disciplina positiva, alguien me preguntaba si tenemos curso. Nosotros tenemos un curso chulísimo que se llama Crianza Positiva, que es un curso que aúna disciplina positiva y comunicación asertiva. Es decir, trabajamos las dos áreas y es un curso que intenta trabajar, entender las bases de la disciplina positiva y ser capaces de hacer este cambio de chip. Además, os comparte distintas herramientas y después hablamos muy en detalle de todo el mundo de la asertividad y la comunicación positiva. Es un curso que se llama Crianza Positiva. Dentro de cursos de emociones lo podéis encontrar. ¿Este curso tiene algún descuento? ¿Qué curso? El de educación emocional. El de educar en inteligencia emocional es un curso que no es de libre seguimiento, entonces yo sé que algunos de los cursos nosotros en esta etapa de COVID los hemos puesto con un descuento de un 20% porque son cursos de libre seguimiento, este no lo es, pero vamos a poner, os vamos a compartir cuando os mande la presentación un descuento con un código que podéis usar si al final os animáis a hacerlo, sí, habrá un pequeño descuento. ¿Cuál sería la mejor manera de trabajar las emociones con un grupo diverso en cuanto a niveles de desempeño o necesidades educativas especiales en educación preescolar? Mi grupo es de 24 alumnos de 4 años. Cualquiera de las actividades, que nosotros, por ejemplo, proponemos en el curso, yo creo que la base, yo en preescolar, mi foco de atención sería trabajar el área del autoconocimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente es el área más básica de todas, lo habéis visto en la pirámide y por tanto es donde iniciar, independiente de su propio desempeño académico, es decir, no estamos hablando de desempeño académico, estamos hablando de aprender a identificar nuestros estados emocionales y qué impacto tienen en nuestro comportamiento. Entonces, esta sería la base en preescolar seguro.
seguro, en 4 años. No me enfocaría en mucho más que en el autoconocimiento. Os comparto, si queréis, un enlace, a ver si puedo, de las distintas áreas que trabajaríamos de educación emocional en la etapa de educación infantil. A ver si os lo encuentro. Vale, sigo. Vale, ¿dónde podemos localizar el enlace de la conferencia de disciplina positiva? Os lo busco y os lo comparto. Y os comparto también el enlace. Mirad, este es el enlace que os decía de educación emocional en el aula de infantil con actividades propuestas y un poquito ordenadas, ¿de acuerdo? Vale, el curso para que le echéis un ojo de crianza positiva sí que es un curso de libre seguimiento, es decir, lo podéis iniciar desde cuando queráis. Simplemente lo que hacemos son webinars bisemanales para hacer todos juntos y en el webinar las distintas actividades que propone el curso. ¿Vale? Este viernes tenemos el primer webinar con las actividades de los bloques, o sea que si os interesa, aquí lo tenéis. ¿Qué más? Vale, para poder ver esta clase otra vez, ¿cuál es el enlace? El enlace os mandaré una grabación a vuestro correo, ¿de acuerdo? ¿Qué consejos puedes dar para los docentes para aprender a mirar hacia adentro, así actuar de forma objetiva en el teletrabajo? Esto puedo dar consejos para mirar hacia adentro, pero no entiendo la relación con el teletrabajo. Yo creo que yo creo que el área de la educación emocional y el área es lo más importante es un buen trabajo de la persona que está guiando este aprendizaje. Entonces, y ya sea en casa o ya sea un docente, todo el trabajo hacia adentro de nosotros mismos es importantísimo. Entonces, hay que aprender a mirarse, hay que aprender a escucharse, hay que aprender, y esto implica todo, desde qué necesito comer, necesito moverme, etcétera. Nuestro cuerpo nos da muchas señales y las miramos poco. Yo si pudiera recomendaros algo para hacer estos días y aprender, yo os recomendaría que empezarais a practicar, si no lo hacéis, cualquier tipo de técnica contemplativa, ya sea meditación, ya sea yoga, etcétera, porque es una buena manera de empezar a mirar hacia adentro. ¿Qué dices tú? ¿Cuánto tiempo duraría el curso? El curso dura 10 semanas. 10 semanas es el tiempo que tenéis, que vamos a ir transitando por cada uno de estos bloques. 2 semanas por cada uno de los bloques. Son 5 bloques y, bueno, son 4 bloques y 1 y medio, digamos, pero bueno, dura 10 semanas, ¿de acuerdo? Nosotros María Gilma me pregunta, ¿con qué banco trabajamos? No se pueden hacer transferencias si no estás en zona euro, o sea, tendrías que hacer un pago vía PayPal o tarjeta de crédito. Con mi niño de 2 años me va muy bien el cuento de Tengo un volcán de Miriam Tirado. Estamos introduciendo la metáfora del volcán en la respiración. Genial, perfecto. Es un buen cuento. Tenemos muchos cuentos. Si os interesa, también podéis buscar en el blog muchísimos cuentos para trabajar cualquiera de estos. Tenemos otro curso que es el taller de las emociones, que se centra únicamente en el uso del cuento para el trabajo de educación emocional. El curso del taller de las emociones es también un curso en abierto, es decir, se inicia desde ya. Os dejo el enlace en el chat por si a alguien le puede interesar también, ¿vale? Este es un curso menos completo, mucho más que el curso de Educar en Inteligencia Emocional que estamos hablando. Vale. Otro libro para trabajar la rabia, el enfado, para trabajar otro libro puede ser La cola del dragón, Emma Enfadosauria, No hay nadie enfadado. Todos estos libros funcionan muy bien. Dependería un poco de la edad también. ¿Cómo podemos ayudar a los docentes en el manejo de sus emociones?
Buena pregunta, muy buena pregunta. Además, ya os he dicho que creo que la base un poco del trabajo personal que haya hecho cada uno de nosotros está en la capacidad que podamos tener para transmitir también a los niños. Y de la misma manera que antes alguien decía que, claro, los padres no saben nada y ahora lo hacen todo, y os decía, bueno, hay profesores y hay docentes que tampoco tienen una buena educación, tampoco tienen un buen manejo de sus propias emociones. Entonces, es muy complicada la respuesta a esta pregunta porque creo que lo primero es que cada uno de nosotros quiera hacer este tránsito y quiera hacer quiera trabajar sobre ello. Entonces, creo, como os decía, y lo digo muy sinceramente, que todas estas técnicas de meditación y contemplativas nos van a ayudar a poner la mirada hacia adentro, que es a veces lo que más nos falta, ¿de acuerdo? A veces lo que nos falta es justamente la calma y el tiempo para mirar hacia adentro, creo, y es también una buena herramienta de autocontrol, que es también, creo, una de las áreas que más impactan, ¿no? ¿Cómo trabajar emociones con un niño que se encierra en su cuarto y grita a sus papás? Bueno, esto es, no estará todo el día en su cuarto y gritando a los papás. Quiero decir, habrá una mala gestión del enfado en un determinado momento. Entonces, trabajar las emociones quiere decir muchas más cosas que esto. Entonces, probablemente tendríamos que ver qué es lo que pasa allí, por qué se grita tanto y se encierra tanto, si está en un episodio de ansiedad, si está en un momento, qué es lo que necesita este niño y cómo nosotros nos podemos acercar. Somos nosotros, los adultos, que nos tenemos que acercar y encontrar las vías. No hay una única vía. Hay muchas herramientas que podemos usar, ¿de acuerdo? Lo primero es que no es no es que siempre se encierre, ¿no? Sino que probablemente en algún momento tenga un enfado, entonces deberíamos ver qué es lo que pasa allí. La pregunta es muy ambigua, digamos. Tiene 4 años, pues hombre, tiene 4 años, pues ¿por dónde hay que empezar? Tiene 4 años, pues empezamos por lo básico. De nuevo, el autoconocimiento. Sin autoconocimiento no tendremos nada. Una vez tenemos más o menos el autoconocimiento, podemos empezar a trabajar técnicas de autocontrol. ¿Todos los ejercicios que hemos visto se aplican a niños con síndrome de autismo? Pueden aplicar absolutamente todos. Todos. ¿En vuestra página también habláis de disciplina positiva y días de actividades? Sí, Alba, hablamos de disciplina positiva y de crianza positiva, sobre todo. El link de la comunicación asertiva. No lo tengo aquí, os he dicho que os lo mando en el mail porque me es difícil ahora encontrarlo. Gracias, Mayra. ¿Cómo podemos captar la atención del alumno que no cuenta con el apoyo de su familia? ¿Cómo podemos captar la atención del alumno que no cuenta con el apoyo de su familia? ¿En qué? Virtualmente, la atención en que un poco más de información, por favor. Podéis volver a decir vuestro Pinterest. Os he dejado el enlace en el chat del Pinterest. El Pinterest, si buscáis en Pinterest, se llama Cuentos para Crecer, así que no lo podéis ver fácil. Lo podéis ver. ¿Cómo hacemos que el niño siga teniendo interés por aprender? A ver, interés por aprender, los niños, y esto es lo importante, los niños tienen interés por aprender. Los niños, otra cosa es que lo que le queramos enseñar sea interesante o relevante para ellos. Entonces, si queréis, un día hacemos una charla sobre neuroeducación y hablamos sobre cuál debería ser la rueda del aprendizaje, ¿no? Pero lo interesante creo sinceramente que es que entendamos que la manera como presentamos, hay que trabajar con novedades, hay que trabajar con predicciones, hay que trabajar de una manera mucho más activa para que realmente haya interés, pero el niño interés por aprender lo tiene, porque si no ni hablarían, ni se moverían, ni nada. Es decir, otra cosa es que tengan interés por aprender de la manera que nosotros estamos intentando que aprendan y lo que nosotros queremos que aprendan. La pirámide socioemocional se llama CASEL, C-A-S-E-L. ¿Trabajaría solo con el niño? ¿Sería importante involucrar a los padres? Los padres, totalmente. Yo pienso que el 90% son los padres, ¿eh?
a no ser que haya algún tipo de historia muy concreta, pero en general hay que hacer un buen trabajo con los padres sin duda, ¿eh? ¿Qué recomendaciones puntuales para niños con TDAH en estos días de confinamiento? A ver, os comparto el tema del confinamiento, ¿vale? Que os lo he dejado por aquí, que lo tengo, os dejo en el enlace en el chat, ¿vale? Recomendaciones, las que voy a colgar no son específicas para niños con TDAH, sino que pueden ir bien, evidentemente, a todos, ¿vale? Y están pensadas para todos, muy especialmente en aquellos que quizá necesitan un extra, digamos, ¿vale? ¿Se os ha cortado? Aquí hablo del sueño, también muy interesante, cómo podemos proteger el sueño. ¿Me veis? ¿Me seguís viendo o me habéis dejado de ver? Ah, vale, vale. Como decías que se había cortado, digo... ¿Habéis visto la otra enlace que os he puesto? Vale, vale, genial. Perfecto. Vale. Vale, los que no estáis en franja horaria de España, sobre todo, cuando ponemos las horas, tenéis que fijaros en la franja horaria de España y vosotros intentar calcular y fijar que realmente sea la hora. Siempre son a las 19 horas de España, ¿vale? Ahora, para que tengáis una idea, son las 20:17 en España. ¿Puede permanecer sentado por 5 horas en clase online los jóvenes verse afectados emocionalmente? ¿Qué recomendarías tú? A ver, no creo que por quedarse 5 horas sentados en una clase online nos veamos afectados emocionalmente, porque los niños muchas veces están 5 horas mirando la tele si nosotros no nos quitamos, ¿vale? Y no hay ningún daño emocional. Lo que sí que está claro, lo que yo creo, y esto es mi opinión, es que estamos en un momento histórico complejo en el que probablemente haya muchos estados emocionales, como puede ser el miedo, como puede ser la tristeza, como puede ser la frustración, etcétera, y estén interfiriendo en la capacidad de aprendizaje. Si tengo miedo, si tengo pena, si tengo frustración, mi amígdala se hiperestimula. Entonces, en esta etapa probablemente creo que forzar a los niños a más como si fuéramos al cole normal y como si no pasaba nada no es prudente, porque habría que atender primero cómo estamos por dentro para crear este clima emocional para poder aprender. ¿Cómo lo hacemos desde online y con clases virtuales? No lo sé, yo tampoco lo sé esto, pero sí que tengo claro que estamos en una época en que hay muchas emociones y por esto es muy importante que sean capaces de expresarlas y que vosotros seáis capaces de acompañarlas. ¿De acuerdo? ¿Cómo involucrar a los padres? ¿Cómo involucrar a los padres? ¿Cómo involucrar a los padres en qué situación? Es decir, yo creo que involucrar a los padres, entiendo que cómo involucrar a los padres tiene que ver en esta situación de aislamiento, de confinamiento. Entonces, sois muy pesimistas, veo que sois muy pesimistas con el papel de los padres. Creo que los padres hacen lo que pueden y muchos seguramente están haciendo un gran papel y otros quizá no tanto como todo el mundo. Entonces, probablemente, insisto, que lo importante ahora mismo, para mí, el foco no debería ser tanto hacer tareas como generar condiciones y trabajar estos estados emocionales que probablemente estén ocurriendo. Cuando hay una falta de atención, una falta de motivación, pensar que muchas veces el contenido que estamos dando en el cole está muy distanciado de la vida de los niños. Y ahora pensar, además, que estoy lleno de una carga emocional negativa. Pues evidentemente es complicado mantener la atención y la motivación.
Sí, pues probablemente la atención ahora no debería ser tanto, o el problema debe ser tanto el currículum como, como el apoyo emocional a estos niños. Mm, Dicho todo esto, me parece, sí, sí, Óscar, no sé, tu comentario. Yo soy madre, evidentemente, y me pongo en el lugar de las familias. Soy absolutamente optimista con el papel que están teniendo las familias, ¿eh? No quería ser peyorativa en ningún momento. Am, bueno, dicho todo esto, vamos a ir terminando por hoy porque se nos ha ido un poquito el tiempo. Os voy a compartir la presentación cuando la tenga, en la presentación, no la grabación, en un enlace. No hace falta que me dejéis vuestro correo, simplemente correcto. Simplemente, si alguno de vosotros ha venido aquí porque alguien le ha dejado el enlace y no le he mandado yo directamente un mail, me escribís a maria@cuentosparacrecer.org y os doy y os envío el enlace con la grabación, ¿de acuerdo? Cualquier gracias, Laura. Nada, simplemente cualquier duda extra que no me haya dado tiempo de contestar y que sea importante para vosotros, me podéis escribir y lo haré lo mejor que sepa. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y hasta pronto.